Hola y bienvenidos a una nueva sesión de El Pastor Responde. En estos vídeos lo que hacemos es responder preguntas que nos llegan por diferentes medios de distintos lugares del mundo y que tratamos de darle respuesta bíblica a fin de que puedan tenerlas a mano. Comencemos. Un correo que nos llega nos dice: Pastor, un gran saludo. Le he escuchado mencionar en ciertas ocasiones al G12. Pero ¿a qué se refiere exactamente? ¿A un movimiento neopentecostal? ¿A una unión de denominaciones? ¿Qué es exactamente? Bueno, el G12 no es una unión de denominaciones, es efectivamente un movimiento neopentecostal, fundado por César Castellano, un pastor colombiano que o bien es un falso pastor, y siempre lo fue, o es un pastor que se ha desviado de la verdad. Pero sea como fuere, la herejía que enseña ha convertido la palabra de Dios en un negocio multimillonario. Muchos pastores están siguiendo su modelo de negocio porque hace crecer el número de asistentes a las reuniones y, por supuesto, la rápida mejora económica de los dirigentes, que ellos llaman líderes. Hay que decir que ese movimiento no es iglesia. Si alguna vez lo fue, desde luego ya no lo es, porque no les importa lo más mínimo la salvación de las almas, ni les interesan las personas. Lo único en lo que están interesados es en el dinero que le puedan sacar a la gente. Todos sus materiales siempre son de pago. No me refiero solo a los libros, sino manuales, todo aquello que ellos usan, los retiros, los encuentros, los reencuentros, las conferencias, incluso las predicaciones las venden. O sea, todo es un puro negocio. Además, en esos encuentros y reencuentros que ellos hacen, practican la brujería, practican la santería, la kundalini y otros muchos cultos paganos que en un sincretismo religioso lo han mezclado todo con el fin de engañar a la gente y que finalmente pues, queden atrapados en esas redes que yo catalogaría de sectas peligrosas, porque llevan a la gente al infierno creyendo que van para el cielo. Yo te aconsejo que te alejes totalmente lo más posible de ellos, porque, repito, son peligrosos. Otra consulta. Hola, esta es una consulta para la sección preguntas y respuestas. Por supuesto, os suplico que mantengáis mi identidad en el anonimato. Hay una cuestión que me preocupa muchísimo, sobre todo porque estoy convencidísima de que ya estamos en los tiempos finales del Apocalipsis y me hace meterme mucha prisa en cuanto a mi vocación de casarme y formar una familia. En Mateo 22, del 29 al 30, Jesucristo dice que nadie se casará en los nuevos cielos y la nueva tierra, porque los salvos serán como los ángeles de Dios. He leído estudios bíblicos de unas personas que remiten a un texto de Isaías, no recuerdo cuál, para defender que sí habrán nuevos matrimonios y familias, aunque de otro modo. Pero en otros estudios aseguran que en el nuevo paraíso no pueden existir nuevos matrimonios ni familias, porque ya todos los seres humanos que estén allí serán perfectos como en el plan original de Dios. No habrá necesidad de repoblar la tierra, los seres humanos no tendrán género ni necesidad de relaciones sexuales, porque ya estarán completamente satisfechos en todos los sentidos, al igual que con el hambre, la sed o el sueño. Por favor, necesito todas las aclaraciones posibles, porque ya estoy perdiendo toda esperanza de cumplir mi sueño, aunque prefiero que me digan una incómoda verdad y mentalizarme cuanto antes, en vez de hacerme falsas ilusiones para luego frustrarme todavía más. Un cordial saludo y que Dios os bendiga.
Bueno, por supuesto, mantenemos siempre el anonimato de quienes nos consultan, porque lo importante no es quién pregunta, sino la pregunta en sí misma, ¿no? Que puede servir a otros muchos que se estén haciendo la misma pregunta, ¿no? Quiero comenzar, para responder tu consulta, quiero comenzar diciendo que tu inquietud es también la inquietud de otras muchas personas, jóvenes que aún no han tenido la experiencia de casarse y de formar un hogar. Yo mismo recuerdo haber temido, ¿okay?, que Cristo viniese antes de casarme y perderme la bendición de experimentar, pues eso, la vida matrimonial, ¿no? La experiencia de formar un hogar, una familia. Pero debo decirte que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, del 29 al 30, son lo suficientemente claras al respecto como para entender que en el cielo no habrá matrimonios. Y créeme, en ningún lugar de la Biblia, ni en Isaías ni en ningún otro libro, contradicen estas palabras del Señor, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que Él no nos dice una cosa y después la contraria, sino que siempre lo que Él dice es verdad. Ahora bien, te aconsejo que no tengas prisa por casarte, porque, sino más bien que te los tomes con calma, porque las prisas a la hora de escoger pareja no suelen dar buen resultado. Por otro lado, yo creo sinceramente que puedes estar absolutamente segura de que si Cristo viene hoy y nos vamos con Él, no experimentarás ningún lamento. Te aseguro que no echarás de menos ningún placer. Confía en el Señor y que Él sabe bien lo que hace. Bendiciones. Otra consulta dice: Pastor, he dado muchas vueltas acerca del pasado de México, mi país, y no sé si usted sepa un poco de la historia de México, pero durante años hemos sido criticados los mexicanos por esa descendencia de los aztecas. Me imagino que se te refiere a la ascendencia, ¿no? O que descendéis de los aztecas. Nos han tratado de indios salvajes por nuestras raíces, y es que en parte no es para menos. Los estudios de historia afirman que antes de la conquista del pueblo español en México, los aztecas sacrificaban niños y eran muy bárbaros. Y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que la civilización comienza en Europa, que en Europa la civilización era diferente. Ahí está el pueblo del Señor. ¿Por qué? Es decir, no juzgo ni cuestiono al pueblo de nuestro Señor. Lo que necesito saber es que si ya estaba todo planeado así, entonces Adán y Eva aparecieron ahí en esa parte del mundo, en Israel, y sus demás hijos recorrieron el mundo y poblaron América. Tal vez es una pregunta absurda, pastor, pero sentía la necesidad de preguntarlo porque he leído en la Biblia que incluso el apóstol Pablo estuvo en España. Bueno, querido hermano mexicano, no existe pregunta absurda excepto aquella que no se hace. Toda pregunta demanda una respuesta y conseguir esa respuesta requiere de investigación y estudio, el resultado de lo cual es el conocimiento, y el conocimiento edifica. No es algo que nos tenga que avergonzar. No se sabe si el apóstol Pablo llegó a España o no. Sabemos por las Escrituras que esa era su intención, pero no sabemos si logró llegar con el Evangelio a España o si fue algún discípulo de él el que lo trajera. El hecho de que el Evangelio se extendiera más rápidamente por Europa que por el resto del mundo se debió a la red de comunicaciones que el Imperio Romano extendió por todos los países que iban conquistando. El continente americano era desconocido para otros continentes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivía en esta tierra, ¿verdad? Lo cual no significa que no hubiera civilizaciones allí en América, sino que eran desconocidas para el resto del mundo. Hasta el día de hoy, es cierto que los europeos se desarrollaron
científica y tecnológicamente más rápido que los americanos. Pero eso no significa que los americanos no tuvieran su propia sabiduría, sus propios conocimientos, su propia ciencia, ¿no? Hasta el día de hoy, los europeos seguimos asombrados de las pocas cosas que se van descubriendo y conocemos de los aztecas, de los aztecas, de los incas y de las civilizaciones americanas. Cuestiones que tienen que ver con su conocimiento, con su ciencia. Porque tú me dirás a mí para construir aquellas pirámides, aquellas ciudades enormes, aquellos monumentos, ¿no? O sea, ahí había ciencia, ahí había conocimiento, ahí había una civilización. Según las Sagradas Escrituras, el huerto del Edén, el paraíso, estaba en la desembocadura de 4 ríos. El Pisón, el Gihón, el Heidekel, que es el Tigris, y el Éufrates. El Gihón y el Pisón se desaparecieron. El Tigris está a punto de desaparecer y el Éufrates coincide, nos hace entender que coincide con lo que hoy es Irak. Es decir, la fértil media luna. Ahí es donde Dios puso la vida. Ahí es donde Dios sembró la civilización humana. Ahí es donde Dios puso al ser humano. En esa fértil media luna, lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. No fue en Europa, ¿ok? Aunque después el Evangelio se extendió hacia Europa. Por tanto, allí comenzó la vida humana y allí encontramos la cuna de las civilizaciones que después, pues bueno, se extendieron desde Mesopotamia hasta el fin de la tierra. Ahora, como sabes, el ser humano se alejó pronto de su creador y se enzarzó en una espiral de maldad hasta llenar la tierra con sus crímenes, razón por la cual Dios juzgó a la humanidad por medio del diluvio. Después de eso, el arca de Noé se posó sobre el monte Ararat, que es el más alto de Turquía. ¿Ok? Y nuevamente es ahí ahora donde comienza la andadura de la humanidad por segunda vez. Ahí sí, es en Europa. Desde aquel lugar se extendieron sobre la faz de la tierra. Por tanto, esa es la nueva cuna de la civilización. Se centró allí y de allí se extendió al mundo. Ahora bien, es importante que entiendas que la maldad humana no fue exclusiva de los aztecas. Te explico todo esto para que entiendas que la maldad humana no fue exclusiva de los aztecas, ni de los incas, ni de cualquier otra civilización o cultura antigua. También en Europa se cometieron y se siguen cometiendo asesinatos masivos, especialmente de niños. Fíjate que es muy probable que en un solo año en Europa, y no hablo de la antigüedad, hablo de la actualidad, es muy posible que en un solo año en Europa mueran más bebés en el vientre de sus madres que todos los que murieron a manos de los aztecas. O sea que si los aztecas fueron bárbaros porque mataban a sus niños, los europeos también lo son. De modo que la crueldad es el resultado de alejarse del Creador, no de vivir en un continente o en otro, de vivir en la antigüedad o en la modernidad. Cuando el ser humano pierde el temor de Dios, se torna necio y cruel. Así que no tienes motivos para sentirte mal por ser mexicano o descendiente de los aztecas. Tampoco debes pensar que la historia humana estaba planificada de antemano y que los hombres no podemos hacer otra cosa que cumplir el destino que nos esté, que alguien nos haya escrito, digamos. No es así. Es cierto que Dios puede irrumpir en la historia humana y de hecho a veces lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero eso no significa que Dios haya escrito nuestro destino, porque el destino es algo que nosotros escribimos cada día por medio de nuestras propias decisiones. Y eso no resta en nada a la soberanía de Dios, porque es Dios en su soberanía
quien le dio libertad al ser humano, le dio voluntad propia para tomar sus propias decisiones. Es decir, Dios otorgó al ser humano que creó, le otorgó libre albedrío. Si estudias la historia de la humanidad, descubrirás que siempre se cumple la Sagrada Escritura, que anuncia y profetiza. Cuando alguien se acerca a Dios y lo respeta, Dios lo bendice. Así como cuando alguien no lo hace, sino que se aleja de Dios, se vuelve necio y se embrutece hasta tener que ser castigado. El pueblo del Señor, hermanos, no está solo en Europa. Está repartido por toda la faz de la tierra. Y también en México. ¿Acaso tú no eres pueblo de Dios? Te aconsejo que si estudias el pasado, solo sea para aprender a no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados, pero no para lamentarte de las cosas de las cuales tú no eres responsable. Dios te bendiga, mi hermano. Una última consulta que nos hacen. Última para este vídeo, ya seguiremos en otros con las restantes. Dice: Dios lo bendiga, pastor, espero que esté bien, le doy gracias a Dios por su vida, que es de gran bendición para muchos. Dios bendiga a su familia, siga dando fuerzas a usted para seguir adelante. Muchísimas gracias. Hace un tiempo atrás estuve viendo el estudio o su vídeo de El pecado en el hombre. Eclesiastés 7:29, que estoy de acuerdo, pero hoy, leyendo la palabra, estuve en Romanos 7 y Pablo habla del pecado que habita en nosotros, o naturaleza pecaminosa. ¿Me puede ayudar a entender esto? Muchas gracias, pastor. Bueno, querido hermano, el apóstol Pablo en ningún momento habla de naturaleza de pecado, naturaleza pecaminosa. Pero ni Pablo ni en toda la Biblia se habla de eso. Esa es una definición que es fruto de una falsa doctrina denominacional que no se sostiene bíblicamente, por la sencilla razón de que la naturaleza es obra de Dios y Él no hace nada malo, Él no hace el pecado, Él no hizo el pecado. El pecado es obra humana, como muy bien apunta Salomón justamente en el texto que cita de Eclesiastés 7:29. La frase "el pecado que mora en mí" se refiere a que el pecado surge en nuestro corazón como el deseo de lo malo, tal y como enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19. Pero el mismo apóstol Pablo se encarga de enseñar con absoluta claridad que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es el Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Por consiguiente, el pecado es algo que hacemos cuando nos dejamos arrastrar de nuestros malos deseos, de nuestra carne, infringiendo de ese modo la ley de Dios, como enseña 1 Juan 3:4. La cuestión que subyace debajo de esa falsa doctrina de la naturaleza de pecado es que volcamos nuestra responsabilidad, nuestra culpa, la volcamos sobre el Creador que nos hizo. Porque si yo soy pecador por naturaleza, y la naturaleza la hizo Dios, Dios es responsable de mi pecado, no yo. Lo cual eso es del todo injusto y es falso, porque somos nosotros los que pecamos de nuestra propia voluntad, no porque no tengamos más remedio. La Biblia no nos enseña eso, sino todo lo contrario. Como Dios le dijo a Caín, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, y presten atención a esto, con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, del 6 al 7. Es decir, el hombre puede enseñorearse de su pecado. No tiene por qué dejarse esclavizar de su pecado, aunque finalmente lo hace, porque se deja arrastrar por sus deseos. No porque no pueda evitarlo, porque tiene salida,
1 Corintios 10:13 lo dice claramente. De modo que el pecado es algo que nosotros hacemos, es obra humana, no es obra de Dios, no es culpa de Dios. Si decimos que tenemos una naturaleza pecaminosa, culpamos a Dios que nos hizo, lo cual no es correcto, no está bien. Bueno, esta es la última consulta de hoy. Ya más adelante seguiremos respondiendo otras que nos han llegado. Espero que estos vídeos les sean de bendición y les ayude a seguir entendiendo la palabra de Dios. Por favor, estudien, escudriñen las Escrituras. Es maravilloso poder conocer la palabra de Dios, por su voluntad está ahí escrita. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo y hasta el siguiente.